Saludos y gracias por acompañarnos una vez más en Hablemos de Salud. Yo soy el moderador y periodista Isaac Rosado Santos. Ustedes saben que semana tras semana nos sentamos aquí para atender una diversidad de temas. Nosotros los queremos saludables. Por ello, directamente de MMM Multiclínicas nos visitan el endocrinólogo Luis Hernández y también la nutricionista Denise Miner. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo se encuentran? Todo muy bien. Gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación y gracias por estar con nosotros, a todos los radioescuchas. Es un placer estar acá con ustedes. Gracias por acompañarnos. La audiencia estará bien interesada porque hoy nos toca a todos de alguna forma u otra y hablamos de la diabetes. Se estima que aquí en Puerto Rico 2 de cada 13 personas viven con esta enfermedad y muchos otros están en riesgo de padecerla. Hernández y Miner, quisiera que comencemos definiendo qué es esta condición, porque también se habla de lo que es la diabetes tipo 1, tipo 2, y quizás algunos de los radioescuchas que nos sintonicen a esta hora, pues tienen esas dudas. Vamos a empezar con la definición de estas condiciones. Pues sí, mire, la diabetes es una condición en la que el páncreas del ser humano no produce la insulina adecuadamente, en el caso más de diabetes tipo 1, que es una condición donde las células beta están dañadas por situaciones autoinmunes y no producen desde bien temprana edad la insulina adecuadamente. Y ya entonces el tipo 2 es cuando la insulina que produce el páncreas no actúa adecuadamente en los órganos del cuerpo. O sea, hay una resistencia en el resto de los órganos del cuerpo que produce, ¿verdad?, que esa insulina no actúa adecuadamente, permitiendo así que los niveles de glucosa o azúcar, como comúnmente le decimos, ¿verdad?, estén más elevados de los niveles normales y el cuerpo no pueda metabolizar los carbohidratos para producir la energía adecuadamente. ¿Cuál de estas es la que más frecuente se puede ver en los pacientes que ustedes reciben diariamente allá en MMM Multiclínicas? Actualmente la más frecuente en nuestra población es la diabetes tipo 2, que es la más común en toda la nación de los Estados Unidos, ¿verdad? Y es por resistencia a la insulina y se ven pacientes mayores de edad, particularmente, aunque lamentablemente últimamente se está viendo también en pacientes más jóvenes. Cada día se está debido a la obesidad y el sobrepeso. Tenemos ahora mismo unas estadísticas recientes acabadas de salir, ¿verdad? La Asociación Puertorriqueña de Diabetes las trabajó y es bien alarmante que ya vamos por 19% de la población, ¿verdad?, con diabetes tipo 2 y especialmente estamos hablando de 600,000 pacientes que viven con la condición. Hace unos años atrás eran 500,000, ¿verdad, doctor? Y estábamos hoy sacando los cálculos, así que la población continúa en aumento y más alarmante aún es saber que muchos pacientes están en lo que es prediabetes, que es ese estado en donde todavía no tengo el diagnóstico, pero me tengo que cuidar más. Y esa población se estima que es la mitad de esa, ¿verdad? De esos 500,000 o 600,000, hay muchos miles más en prediabetes. Así que es tomar conciencia, ¿no? Si usted todavía no tiene la diabetes y tiene familia, pues llevar ese mensaje, porque la diabetes tipo 2 está en las familias completas. Preocupante ver ese número tan marcado en este tiempo. Sí, lo vemos porque como tenemos la predisposición, pero también tenemos la dieta, que ya mismo vamos a hablar, ¿verdad? Los alimentos altos en azúcar que consumimos, pues eso es como una bomba de tiempo para que esta población, ¿verdad?, siga en aumento en Puerto Rico. Antes de entrar en esa misma línea que nos destaca Miner, doctor, ¿cuáles son esos factores entonces que causan la diabetes? Pues mire, hay factores no modificables y factores modificables, ¿verdad? Hay una predisposición genética hereditaria, que son los no modificables. Tenemos, ¿verdad?, ya por ser hispanos, la raza se ha visto que tienen mayor predisposición a desarrollar diabetes, un factor de riesgo en la nación. Y entonces también están los modificables, ¿verdad? Lo que es el sobrepeso, la obesidad, que es lo que vamos a entrar hoy un poco más en detalle con nuestra excelente nutricionista, ¿verdad? Que va a estar hablando más en detalle de la dieta y qué podemos hacer para prevenir esta condición y cómo tratarla. Y está también entonces lo que es el dejar de fumar, entre otras cosas, dormir adecuadamente entre 6 a 8 horas diarias, ¿verdad? Todo eso son factores de riesgo que debemos de tener en cuenta para no caer en esta lamentable condición. Claro que quizás quienes nos escuchen o nos vean a esta hora piensan que pasar a vivir con esta condición de diabetes, que era como conversábamos fuera del aire, es solo consumir o viene de solo consumir una alta cantidad de dulces, de carbohidratos y no es así. Yo les pregunto, en su caso, Miner,
¿Cuál es la importancia entonces de tener una buena nutrición? Porque sabemos que entonces la obesidad es uno de los principales factores de riesgo. Sí, ¿no? Y es importante saber los alimentos que se convierten en azúcar luego de ser digeridos, porque ese es el problema del paciente con diabetes. Por ejemplo, si yo me como un arroz con habichuelas, le añado tostones, me tomo un refresco, un jugo, todo eso se metaboliza a las 2 horas, se convierte en azúcar. Y por eso es que entonces el paciente que tiene entonces ya diabetes, pues le da más trabajo, ¿verdad? El que ese azúcar entre a su torrente sanguíneo porque ya le hace falta insulina. Así que estamos viendo que hay una relación directa entre los alimentos y la diabetes. Así que por eso es bien importante la alimentación, especialmente siguiendo el método del plato, en el cual el paciente puede identificar cuáles son los alimentos que más le aumentan los niveles de azúcar en sangre. Okay. En esa misma línea que me llama mucho la atención porque la repasabas en mis notas del plato saludable, si lo vemos desde un escenario ahora en la época navideña, ¿cómo se trabaja? Porque sabemos que el plato típico puertorriqueño en la época navideña tiene arroz, pernil, pasteles, etcétera. ¿Cómo se trabaja ese plato saludable? Bueno, el doctor sabe, ¿verdad?, que en enero llegan a las clínicas con esas azúcares bien elevadas. Y básicamente es por eso, porque en la Navidad se combina toda esa cultura puertorriqueña, la fiesta, lo que yo le digo, ¿verdad?, el alto consumo de hidrato de carbono por nuestra herencia, porque heredamos, por ejemplo, el consumo alto de lo que son las viandas, que son bien altas, que si la ensalada de papa, que si yuca, llame, yautía, lo combinamos con el arroz con gandules, y se fija ese plato, la mayoría del plato son los hidratos de carbono, porque tengo el arroz, la ensalada de papa, entonces tengo los postres. Entonces, si se fijan, es hacer una combinación y es como que voy a probarlo, pero voy a probarlo en una porción que me permita disfrutar, pero no sentirme lleno, porque yo puedo comer de todo. El problema es que si comemos rápido, pues no me va a llegar la saciedad al cerebro. Y entonces hay unas técnicas, ¿verdad?, que podemos hablar próximamente, en donde usted puede entonces disfrutar la fiesta, pero siéntese lejos de la mesa de comida, ¿verdad? Claro. Trate de ir sin hambre a la fiesta, sírvase en un plato menor, y bien importante es identificar cuáles son los alimentos que le van a subir los niveles de azúcar en sangre, ¿verdad? Que usualmente es la mayoría del plato. Así que si yo busco alimentos que no suben los niveles de azúcar, pues estamos hablando de lo que son las proteínas, ¿verdad? El cerdo, el pavo, pescado, eso no tiene carbohidrato por su naturaleza y entonces no me va a elevar los niveles tanto, ¿verdad?, como por ejemplo un plato de arroz. También los vegetales, que lamentablemente muchas veces no lo tenemos en el plato, y más en las fiestas de Navidad, ¿verdad? Y lo que te ponen es una lechuga, que a veces yo digo, ay bendito, me da pena la lechuga y el tomate, que no tiene color. Pero es bien importante que entonces tomar conciencia, pues me sirvo más pernil, entonces un poquito del arroz, medio pastel, no me como los 2 pasteles, y yo negocio. La cosa es aprender a negociar, ¿verdad? Negociar lo que yo me voy a comer y planificar. Eso es bien importante para poder disfrutar la Navidad. Oye, nos encanta comer, nuestra familia, nuestras reuniones giran en torno a la comida, y la vida entera social es comer. Lo que pasa es que hay que tomar, ¿verdad?, conciencia más en esta época. Claro, y poder adaptar a lo que es nuestra vida las porciones. ¿Cuánto, si se pudiera hablar de calorías en esa misma línea, Miner, cuántas calorías tiene un plato típico navideño de aquí de Puerto Rico? Pues bien interesante, porque nosotros hemos dejado un poco atrás el término caloría, en el sentido de que de dónde salen las calorías. Yo prefiero que las calorías salgan de los vegetales, las proteínas, y no tanto de lo que es el arroz, que se convierte en azúcar eventualmente. Así que básicamente lo que nosotros queremos es ver, bueno, si son 500 calorías, una persona en una comida debería comer 500 calorías, 600, su nutricionista de la clínica le va a dejar saber, ¿verdad?, cuál es la cantidad de calorías. Pero el problema es de dónde vienen las calorías, porque si yo tengo 500 calorías en un pedazo de, qué sé yo, salmón con ensalada, pero tengo 500 calorías en una batida de fruta, ¿cuál sería peor? La batida de fruta, porque la batida de fruta se convierte toda en azúcar y muchas veces le añaden lo que es el jugo a la batida en vez de hacerlo con agua, y ese es el azúcar que se convierte entonces, ¿verdad?, en grasa eventualmente, porque mi páncreas tiene que liberar insulina. Si ya yo no libero insulina adecuadamente, pues ese azúcar se me va a quedar en la sangre, y por eso es que vienen, ¿verdad? Luego vienen en enero, doctor, con esas azúcares bien altas, y nos toca entonces manejar hasta con aumento de medicamentos, y realmente eso no es lo que queremos en el paciente. Doctor, en esa misma línea, ¿cuán entonces frecuente es y si se ve más, si es marcado, te puedo decir,
esa población de adultos mayores que vienen con todos estos niveles de azúcares elevados, se ve más en los hombres, en las mujeres o en términos generales igual? Pues mire, lamentablemente, como hablamos desde un principio, la prevalencia en el país es una prevalencia sumamente alta. Claro. Actualmente nos estamos acercando a los 630,000 pacientes en un estudio reciente de la Asociación de Diabetes, como dijo la doctora Miner. Y de estos 2/3 partes son pacientes mayores de 64 años de edad. O sea que nuestra población adulta envejeciente es una gran parte de esa población con diabetes tipo 2, y es importante hacer el cernimiento a tiempo, ¿verdad? Nosotros asegurarnos de que a estos pacientes se les haga una hemoglobina glucosilada, monitorearlos cada 3 meses si no está en control, cada 6 meses si está en control, ¿verdad? Pero es importante ese cernimiento adecuado en esta población para poderlos tratar a tiempo y asegurarnos de que no caigan en las complicaciones, ¿verdad? De la condición eventualmente. Claro. Hablando en esa misma línea de la época navideña, la nutricionista Miner, destacaba una palabra bien clave y es el agua. No solo vemos que en la época navideña no es consumo frecuente en el plato típico, en nuestras fiestas, pero esto no solo pasa en la época navideña, ustedes me corrigen, también pasa en el resto del año que las personas no consuman la cantidad necesaria de este líquido. Es sumamente importante la hidratación adecuada, ¿verdad? Para el metabolismo y para llegar a la saciedad un poquito antes con las comidas, y entonces no consumir exceso de alimentos, que hemos mencionado desde el principio, que las porciones es lo esencial para evitar las complicaciones, ¿verdad? de la condición o caer en diabetes en el caso de prediabetes. Y yo quería añadir que si no consumimos mucha agua, pues vamos a buscar otro tipo de bebida. Los jugos, por ejemplo, y los refrescos son bien altos en lo que son los hidratos de carbono y las azúcares. Entonces, con nada más usted hacer un cambio en lo que está bebiendo, ya usted tiene la pelea gana, porque si usted se fija, cuando usted mira la etiqueta de las bebidas y usted mira que la porción tiene más de 30 gramos de azúcar, eso quiere decir alrededor de 12 cucharadas de azúcar que usted se está tomando. Entonces, si yo sustituyo el agua por un refresco, pero más triste aún es el jugo, porque el jugo le dicen que es fruta y te dicen 100%, pero cuando tú miras, un vaso de jugo de uva tiene 45 gramos, tiene mucho más que hasta una Coca-Cola. Así que si usted quiere comenzar, oye, son pequeños cambios, nadie le está diciendo que usted se va a poner a dieta. Nosotros los nutricionistas no hablamos de dieta, hablamos de planes de alimentación, porque el paciente que tiene diabetes, y el doctor lo sabe, es un paciente que va a vivir toda la vida con diabetes, y yo tengo que darle en las clínicas las herramientas para que el paciente pueda autocontrolar su condición. Eso es lo que nosotros queremos enseñarlo. De nada vale que yo venga y le dé 40,000 medicamentos y el paciente siga tomándose el galón de refresco, cuando hemos tenido pacientes en las clínicas que le dejamos le decimos no, por favor, no tomes jugo, no tomes refresco, y no hay ni que ponerle a veces insulina, ¿verdad? Y el doctor hasta le baja las dosis de medicamento, porque es que estaban intoxicados con lo que están tomando y lo que están comiendo. Así que la alimentación tiene mucho que ver con la diabetes, y obviamente, volviendo a las bebidas, usted tiene que tomar agua, el cuerpo está hecho de agua, y bien importante que nosotros tenemos muchos pacientes con diabetes que ya tienen insuficiencia renal, entonces el riñón también empieza a sufrir con la diabetes y el riñón nos pide que tomemos agua. Exacto. Así que es todo un completo, ¿no? Porque en Navidad comemos mucho carbohidrato, pero comemos mucha sal también. Así que no se trata de vivir en el desarreglo toda la vida, sino que los días de semana usted se porta bien, y el fin de semana pues usted hace un desarreglo, pero un desarreglo consciente, ¿no? Porque después lo que va a pasar es que en enero empiezan esas visitas al médico con esas azúcares bien descontroladas, y no es lo que queremos. Queremos que toda la vida usted, ¿verdad?, se controle. Yo les pregunto, cuando ustedes reciben un paciente que se le diagnostica por primera vez, está en la edad de oro y se le diagnostica por primera vez la diabetes, ¿cómo se puede llevar a este paciente que tiene que cambiar su estilo de vida, su alimentación? ¿Cómo se puede llevar a obtener un estilo de vida y de nutrición saludable? Pues mire, eso es una aseveración bien importante, ¿verdad? Porque, como muy bien hemos mencionado, lo más importante es hacer pequeños cambios, pero que sean cambios que el paciente pueda asumir y realizar por tiempos prolongados. Nosotros queremos que estos pacientes comiencen a disminuir las cantidades de comida, evitar las cosas altas en azúcar, e irlos educando a hacer
cambios pequeños que puedan ser consistentes, porque se ha visto que con ellos perder 5% a 10% del peso, pueden prevenir la diabetes hasta un 58% en pacientes que tengan prediabetes, o sea que es sumamente significativo. La pérdida de peso de entre 5 a 10% también promueve que pierdan hasta 1% o 2% de hemoglobina glucosilada, o sea que muchos de estos pacientes, los cambios en estilo de vida siguen siendo la primera línea de tratamiento en todas las guías de manejo de diabetes, ¿verdad? El ADA y el ACE. Todas mencionan todavía los cambios en estilo de vida como primera fase, dado a que 1 o 2% es lo que baja también la mayoría de nuestros medicamentos que tenemos disponibles, o sea que es igual de efectivo que muchos de los medicamentos que hay hoy día en el mercado. Debe de ser prioridad porque nos ayuda, ¿verdad?, a bajar hasta 1 o 2%, y ese 1% de disminución en la hemoglobina glucosilada de los pacientes significa hasta una reducción de un 60 a 70% y en algunos casos hasta 90% de las complicaciones microvasculares. O sea que esto es sumamente importante, sumamente efectivo, ¿verdad? Y es la primera línea de batalla, ¿verdad? Y la primera educación que todos nuestros pacientes deben de tener para comenzar de ahí, ¿verdad?, a mejorar su condición o a prevenir la misma en caso de que tengan prediabetes. Yo quería añadir que lo más importante es que el paciente primero reconozca que tiene la condición, ¿verdad? El paciente que llega a la clínica es porque reconoció que necesita ayuda y que necesita empoderarse, ¿verdad? Pero si el paciente está en negación, no podemos ayudarlo porque el paciente está con esa pared de que no quiero tratar esto, no quiero. Así es que es bien importante ver en qué etapa de cambio yo estoy. Si yo estoy listo, pues yo lo voy a hacer. Hay pacientes que vienen a mi oficina que llevan 20 años con diabetes y nunca habían ido a un nutricionista. Wow. Peor aún, lo primero que yo hago es que yo le pregunto, ¿verdad? Y el doctor también, ¿qué es la diabetes? Y nos da una tristeza que no nos pueden ni siquiera definir lo que es la diabetes. Y realmente la diabetes es una disminución en la producción de insulina, ¿verdad? Y otros factores. Pero entonces cuando ya el paciente, por ejemplo, necesita ponerse insulina, pues entonces el paciente piensa que fracasó. No, esto es un fracaso, ya yo llegué a la insulina. Ajá. Realmente el paciente, antes de ser diagnosticado con diabetes, muchos años atrás ya fue perdiendo la producción, ¿verdad?, en las células beta del páncreas de la insulina. Así que, y junto con la alimentación alta en hidratos de carbono, porque nuestro páncreas, nuestro cuerpo no está diseñado para la dieta moderna. La dieta moderna trajo mucho azúcar a nuestra alimentación. Si ustedes se fijan, la gente pues, remontándonos a las cavernas, ¿verdad? Que esta gente comía pues proteínas, claro, frutas y vegetales, pero no estaba la agricultura moderna, no habían donas, no habían refrescos, no habían fast food y eran unas personas, sí, no vivían mucho porque no habían adelantos científicos importantes en la salud, pero llevaban un tipo de dieta un poquito más limpia. Quizás los que viven por allá que nos dicen vivo en el campo, trabajo todo el día en el campo, pues mira, sentirse útil también es bien importante, y hacer la actividad física, como dice el doctor, los cambios de estilo de vida le pueden mejorar a usted y pueden hasta prevenir que usted desarrolle diabetes en unos % increíbles. O sea, mejor eso que tener que empezar a utilizar un medicamento, que se puede hasta prevenir empezar un medicamento. Me interesa mucho ese campo, la actividad física, los ejercicios. ¿Cuán vital puede ser entonces el cambiar el diagnóstico o influenciar en el diagnóstico de estas personas que viven con diabetes? ¿Y cuáles son las recomendaciones de esa actividad física que debe de tener por lo menos semanalmente? Pues yo quería entrar en el aspecto emocional también, porque el paciente que hace ejercicio libera endorfinas y como que se siente mejor, ¿no? Así que el ejercicio me hace sentir bien, y adicional a eso, ¿verdad?, de todos los aspectos físicos que trae el ejercicio, como por ejemplo los ejercicios de resistencia con pesas nos ayudan a tener más músculo, por ende yo puedo evitar pues las caídas que no sean tan fuertes, puedo tener un metabolismo acelerado un poquito mayor, porque las personas que tienen más músculo son más eficientes quemando calorías. El ejercicio es un completo, ¿no? El ejercicio nos ayuda en todo, y el cuerpo humano está hecho para movernos, no está hecho para estar sentados todo el día, ¿verdad? Pero lamentablemente pues el estar en este estado de no hacer nada con nuestro cuerpo, pues es lo que nos ha traído muchas de las condiciones también. Sí. Doctor, sí, disculpe. El ejercicio, el sedentarismo es otro factor de riesgo importante, ¿verdad?, para el desarrollo de diabetes, como muy bien dice nuestra compañera. Y es importante que los pacientes con diabetes hagan por lo menos 150 minutos a la semana de ejercicio. Se recomienda de un ejercicio de intensidad moderada, que suden, ¿verdad?, que el corazón
tenga un aumento en la quema de calorías y en el metabolismo. Y se ha visto que para perder peso en obesidad, pacientes con obesidad mórbida, se recomienda hasta 300 minutos. O sea que entre 150 a 300 minutos de ejercicio diario es importante para también, pues se ha visto en los estudios que ayuda a mejorar la condición. Claro, esto depende de cada caso, que varía, que no es que, por ejemplo, va X persona, va a tener una cierta recomendación de minutos versus otra, que esto varía en términos de cómo va la condición, el peso. Por supuesto. Nosotros individualizamos la terapia por cada paciente en particular, toda la terapia, ¿verdad? Tanto las recomendaciones en cambios alimenticios como las recomendaciones en ejercicio y los medicamentos, si en su momento necesita algún medicamento el paciente, todo debe de ser individualizado según lo que puede realizar el paciente, ¿verdad? Las cosas que puede cambiar el paciente, las comorbilidades, las otras condiciones que padezca el mismo, para entonces buscar e integrarlo, ¿verdad? Ahorita Denise mencionó algo sumamente importante, el paciente se debe integrar en su terapia y debe hacerse parte, ¿verdad? Debemos de formar un equipo para que seamos un todo, seamos un complemento, cada uno de sus especialistas y especialistas que trabajamos con la condición, con el paciente, y mejoremos su calidad de vida. ¿Qué es lo que se ve todos los días en MMM Multiclínicas? Hernández y Miner, me llama mucho la atención también el hecho del elemento emocional. Muchas personas he escuchado, como coloquialmente se conoce en la calle, decir mi diabetes es emocional. A diario lo he escuchado. Esto ocurre, ¿a qué se refieren? Yo quiero su explicación profesional. Bueno, usted empieza y después yo. Sí, si quiere. Pues mire, hay una correlación bien importante en lo que es la salud mental y la diabetes, ¿verdad? Sabemos que cuando tenemos cambios emocionales, pacientes con depresión, pues hay unos cambios también en las enzimas, lo que son las catecolaminas, lo que son el cortisol, ¿verdad? Hay muchos cambios a nivel molecular, ¿verdad? Que pueden incrementar los niveles de glucosa en la sangre. Así que sí, es bien importante que los pacientes manejen sus condiciones mentales a la par, ¿verdad? Que estamos manejando nuestras condiciones fisiológicas, porque inciden una en las otras. La diabetes también es una condición que sabemos que conlleva múltiples tratamientos, conlleva muchos cambios, y en algunos casos utilizamos muchos medicamentos y quizás insulina, que puede también cambiar inicialmente la calidad de vida del paciente. Así que es importante nosotros estar bien pendientes, pues puede causar lo que se llama diabetes distrés, ¿verdad? Estar bien pendiente a la salud mental de estos pacientes, ayudarlos, brindarles terapia, referirlos a psicólogos de ser necesario, ¿verdad? Si identificamos que el paciente está agotado, deja de usar los medicamentos como se lo habíamos recomendado, se cansa de seguir las recomendaciones de la dieta y deja de realizar la misma, pues tenemos que buscar apoyo, estar bien pendiente y buscarle soporte a tiempo, ¿verdad? Es lo más importante. Yo quería añadir que cuando uno le dicen que no, ¿verdad? Cuando a un niño pequeño le dicen no comas esto, es lo más que uno va a buscar. Y el paciente con diabetes, tú le dices que no, no dulce, no. Yo en mi oficina, en las clínicas, la palabra no existe, sino que vamos poco a poco, porque el paciente también, ¿verdad? Al ya no tener su estilo de vida de siempre, no poder comer lo que usualmente se come, pues también viene lo que es la depresión. La ansiedad hace que yo quiera comer más. Bueno, cualquier persona por aquí, ¿verdad? Que aunque no tenga diabetes, que tiene ansiedad, pues se ha sentido esas ganas de comer, adicional de que el azúcar, por ejemplo, de una dona, un refresco, esa azúcar causa a nivel de cerebro una sensación de que yo me siento como a gusto, ¿no? Se ha correlacionado el azúcar a una droga tan fuerte como la heroína. Así que no sé si a usted le pasa que como a las 3 de la tarde empieza a buscar algo dulce, sí, y es porque hay unas interacciones, ¿verdad? Pero también quizás estoy aburrido en el trabajo, me paro, esto, lo otro. Así que las emociones, la ansiedad, el estrés tiene mucho que ver con los hábitos de alimentación, ¿verdad? Y por qué yo voy a comer. Yo realmente tengo hambre, o yo estoy aburrida, o no sé, o quiero algo dulce, ¿no? Ajá. Así que hay que mindful, ¿no? Ese concepto de identificar por qué yo quiero eso, claro, por qué yo me quiero comer la dona. Pues mira, hoy sí, bueno, me la voy a comer, pero me voy a comer menos cantidad, voy a comer lento para que esa señal llegue al cerebro. Y básicamente es como tener ese estilo de poder identificar si mis emociones también están afectando, ¿verdad? Mi estilo de vida todo el día. ¿Y los horarios de las comidas también son importantes? Pues mira, eso es como a veces hay estos únicos ayunos o te dicen no comas después de las 6 de la tarde. Hay países que comen tardísimo, ¿verdad? Aquí lo importante es que depende de su terapia de medicamentos, su nutricionista y su médico le va a recomendar pues qué horario.
Usualmente hacemos unas comidas regularmente para evitar llegar como que con más hambre, porque si yo no almuerzo, llega la tarde y quizás entonces me voy a comer doble porción. Exacto. Adicional a eso, a mantener los niveles de azúcar en sangre todo el día a un nivel controlado, porque si estoy muchas horas sin comer, quizás me empieza a bajar el azúcar y ahí es que yo empiezo como que a tener más hambre y a buscar algo más. Así que la recomendación es no saltar comida. El desayuno es romper el ayuno de la noche, es muy importante ese desayuno. Nadie le está diciendo que coma demasiado, pero que trate de mantener, ¿verdad?, ese ritmo de alimentación todo el día con pequeñas comidas, algunas meriendas y así todo el día. Okay. Doctor, me llama y también por otro lado quisiera abundar en esta misma línea, porque tengo aquí en mis notas, debe de considerarse, porque es una pregunta que muchas personas se hacen, deben de considerarse al momento de la ingesta de alimentos para definir cuándo inyectarse la insulina. Mire, sí, es sumamente importante, ¿verdad? El tratamiento de insulina depende de qué insulina estemos utilizando, es la manera, ¿verdad?, que debemos de aplicarla con relación a la comida. Particularmente está la insulina basal, que se usa una vez al día, que esa se puede colocar usualmente en la noche o en la mañana, es una vez al día. Pero cuando hablamos de las insulinas prandiales, son insulinas que dependen mucho su mecanismo de acción con a la hora que consumimos los alimentos. Por ejemplo, si yo voy a usar una Omulin R, ¿verdad?, una insulina que es de rápida acción, como le llamamos, pues una insulina que dura entre 4 a 5 horas en el cuerpo, ¿verdad?, podría durar hasta 6. Y es importante ponernos las media hora antes de la comida para que cuando comience a funcionar esa insulina se estén absorbiendo los carbohidratos y vayan a la par. O sea, que evitemos que cuando termines de consumir los carbohidratos a las 4 o 5 horas todavía quede insulina en el cuerpo, ¿verdad?, y vayas a tener una hipoglucemia después del tratamiento. Igual con la Humalog, ¿verdad?, que es la de acción más rápida, son ultra rápidas que le llaman algunos, que debe de ser 15 minutos antes, porque entonces comienza a actuar en 15 minutos esa insulina y ya vamos a la par de nuevo, ¿verdad?, con la alimentación. O sea que debemos de tratar de que sea siempre antes de las comidas para evitar hipoglucemias después de comer y a la misma vez pues que la insulina funcione adecuadamente con la absorción de la comida y los carbohidratos. Es importante, ¿verdad?, eso es sumamente importante, pero en algunas excepciones, como hablamos ahorita de individualizar terapia, pacientes con gastroparesis que no metabolizan bien los carbohidratos, pues podrían colocárselas después, pero eso debe de consultarse con cada médico, ¿verdad?, con su médico en particular. Claro. Bueno, yo quisiera extender la conversación porque me parece un tema fascinante. Les agradecemos que hayan estado con nosotros aquí en Hablemos de Salud. Hernández, Miner, ustedes saben que esta es su casa y siempre son bienvenidos. Gracias. Gracias por acompañarnos y aclarar todas esas dudas. Muchas gracias, un placer. Bueno, amigos, ya ustedes saben, si usted quiere más información, si quiere poder coordinar alguna cita, debe de comunicarse. Saque lápiz y papel al 787-522-2482. Voy a repetirlo, 787-522-2482, de lunes a viernes, desde las 7:30 de la mañana a las 5:30 de la tarde. Nosotros nos vemos la próxima semana en Hablemos de Salud. Gracias por su tiempo.